Buen día. El motivo de este video es hacer una representación del periodo arcaico. Esta presentación está dispuesta por Miguel Ángel Gómez, Karen Juliet Rubiano, Brenda Quiroga, María Andrea Rosso, Daniel Mesa y Ana María Torres. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho de primer semestre, Grupo B. Inicialmente decimos o explicamos correspondiente a la fase de inicio, una prefase que está en el periodo arcaico, con respecto a la génesis, ¿sí? Al lado del río Tíber se forma el territorio llamado Latium, lo que hoy es conocido como Lacio. Ahí es el lugar donde empiezan a vivir los latinos, los cuales se organizaron en tribus, de las cuales normalmente se destacan tres, las cuales son los Ramnes, los Titíes y los Lúceres. Los jefes políticos de estas tres tribus deciden unirse después de varias guerras. Esta unión claramente la hacen en el monte Quirinal y forman Roma como ciudad-estado. Y es el momento en el que se forma la monarquía. Los que hacen directamente esta unión se conocen como quirites. Nacen también los patres, que es un régimen patriarcal, y sus descendientes, los cuales son los patricios. Se destaca que el primer rey fue Rómulo y con él empieza la fase latino-sabina porque se unen con los sabinos. Se reemplaza después, más adelante, la monarquía por una diarquía, ya que gobernaban dos personas al tiempo. Después de que estuvo la muerte de Rómulo, se acuerda de que el poder se iba variando entre latinos y sabinos. Esta fase latino-sabina se acaba cuando sube al poder un etrusco después de que le declara la guerra a Roma. Periodo arcaico, fase etrusca, 616 a.C. Se unen con los latino-sabinos, pero solo gobiernan los etruscos. Primer rey etrusco, Tarquino. Empieza a haber plebeyos, solo pueden gobernar los descendientes de un patre. Sergio Tulio, rey de reyes, es quien cambia o reforma a Roma, incluyendo a los plebeyos, ya que el 78% era plebeyos. Servio Tulio amplía las tribus rústicas y se crea Exercitus Cinturiatus. Luego empiezan a organizarse los plebeyos buscando más integración entre plebeyos y patricios. Y otra vez de eso nacen los plebiscitos y se logran concesiones por medio de leyes. 535 a.C. Servio Tulio y sube al poder Tarquino el Soberbio. Año 509 a.C. Muere Tarquino el Soberbio, se acaba la fase etrusca y empieza la fase de crisis, la cual hace el verdadero desarrollo de la revolución plebeya, aprovechando la crisis externa de los patricios. En esta fase de crisis, los plebeyos piden igualdad social, calidad política y ser reconocidos como sujetos de derecho. Esta última petición era complicada, ya que el derecho era solo verbal o consuetudinario, no era escrito. Por esta razón, los plebeyos deciden viajar a Grecia para estudiar su derecho. Al volver crean la ley de las 12 tablas, formando un derecho escrito, positivo y público. Esto sucede en el año 449 a.C. Para esta época ya no hay monarquía, hay diarquía militar patricia, porque el ejército toma el poder por medio de dos cónsules y aparecen las magistraturas. El periodo arcaico termina aproximadamente en el año 317 a.C. con las leyes Liciniae Sextio. Este es un acuerdo patricio, plebeyo, y empieza el periodo preclásico con la República Democrática Romana,
lograda por los plebeyos. Ius Quiritium. A ello lo podemos relacionar con la ley oral, el derecho no escrito o consuetudinario, la evolución de la lex divina, ley divina, a la lex humana, ley humana, por medio de las costumbres. La denominación de quiritaria proviene de quirites, que significa portadores de lanzas, y es la primera etapa de los pobladores de Roma, desde su fundación en el 753 a.C. y corresponde a los primeros reyes de Roma de origen etrusco. Toma su nombre del dios Quirito, protector de Roma. Es en esta etapa en donde arranca el más primitivo derecho de Roma con unas normas comunes llamadas ius quiritium, o un conjunto de costumbres comunes a todos aquellos individuos pertenecientes a un mismo quirite, puntualmente a los gens, que eran gentes de una misma condición, unas mismas normas y reglas de comportamiento, en las cuales los paters eran los únicos con la capacidad de crear las normas para su genis en el senatum o senado, pues eran considerados ancianos sabios y únicos sujetos de derecho, bajo un régimen patriarcal, y de ello la denominación de gens quiritarium, normas basadas en la mores, moral o costumbres, a la memoria de sus antepasados, considerando al ius quiritium dentro de la fase latino-sabina uno de los primeros avances en el derecho de la ley proveniente de los dioses a la ley creada por los humanos. Con la expresión ius legitimum vetus se suele hacer referencia al derecho privado de las 12 tablas y las leyes publicadas popularmente romanas aprobadas en los comicios populares y las asambleas de la plebe. Este derecho escrito positivo fue una transición en la cual se tenía como fuente, otra vez, la ley de las 12 tablas, en 449 a.C., la ley Camonelia, en 445 a.C., lo cual mejoraba o evolucionaba el derecho, dejando de ser anacrónico, para una sociedad en crecimiento que pues respondía a las solicitudes a través de un plebiscito, después a leyes entre patricios y plebeyos. Ley de las 12 tablas. La tabla 1, 2 y 3 son los procedimientos de las acciones de la ley. Es derecho procedimental para derecho público y privado. La tabla 4 es el derecho de familia. La 5, derecho de sucesiones. 6, derechos reales, usufructo, hipoteca. El 7 son obligaciones, contratos, son los derechos personales. El 8 son represión criminal y derecho penal. El 9 es estructura estatal, forma de gobierno. El 10 es influencia de la religión, el derecho sarco, y todas estas tablas forman el derecho privado. La tabla 11 y la tabla 12 es la prohibición del matrimonio entre plebeyos y patricios. Esto se logró después de 5 años después de la ley Canuleia. Legalizaron la esclavitud, lograron la repartición de tierras entre patricios y plebeyos.